Escuché mi voz llamándome desde el bosque, pero yo estaba solo en casa. Nunca había creído en cosas extrañas. Vivo solo, en una cabaña algo apartada del pueblo, justo al borde de un viejo bosque. Un sitio perfecto para la paz que buscaba tras años de ruido y ciudad. Allí, el silencio tiene peso. A veces uno puede oír hasta sus propios pensamientos chocar contra las paredes de la casa. Esa noche, como tantas otras, la pasaba en calma. El viento rozaba las ventanas con un susurro suave, y el crujido de la madera antigua bajo mis pies me recordaba que el tiempo pasaba lento en ese rincón del mundo. Cociné algo sencillo, leí un poco, y antes de ir a la cama salí al porche a fumar el último cigarro del día. Fue ahí cuando lo escuché por primera vez. ¡Hey! ¡Aquí!, gritó una voz desde el bosque. Era mi voz. Al principio pensé que había sido un eco raro, la forma en que el sonido viaja entre los árboles a veces crea ilusiones, pero esta vez fue distinto. No fue un eco, no era una repetición de lo que yo había dicho. Era yo, desde el bosque, llamándome como si necesitara ayuda. Me quedé paralizado. El cigarro temblaba entre mis dedos. Observé el borde del bosque, pero estaba oscuro. Apenas la luna iluminaba los contornos de los árboles más cercanos. Lo que más me inquietó fue que esa voz, además de ser mía, sonaba angustiada, como si yo, en alguna parte, estuviera desesperado por salir de allí. ¡Ayúdame! Otra vez mi voz, más clara, más cerca. Tragué saliva. Mi instinto me decía que entrara a la casa y cerrara todo. Pero algo dentro de mí, una mezcla entre curiosidad y temor, me hizo avanzar un paso hacia los árboles. ¿Hola?, dije en voz baja, casi sin querer oírme. Y entonces lo oí de nuevo. ¿Hola? Pero no era una respuesta, era una repetición exacta de mi tono, mi duda, mi respiración entrecortada. Esa cosa, lo que fuera, no me respondía, me imitaba. Corrí de vuelta a la casa y cerré la puerta con cerrojos. Revisé las ventanas, aseguré todo. Me senté en el piso con la espalda contra la pared tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero el silencio volvió. Ese silencio tan pesado. Y en ese silencio incluso el más mínimo ruido se volvía una amenaza. Pasaron unos minutos, quizá horas. La noche parecía estancada, como si el tiempo se hubiera congelado afuera. Entonces, justo cuando empezaba a relajarme un poco, escuché pasos en el porche. 1, 2, 3. Se detuvieron frente a la puerta. Luego, golpe. Un solo golpe suave, como una advertencia. No me atreví a moverme. Mi respiración era un trueno en la quietud. Después lo escuché susurrar. «Abre la puerta. Soy yo». Me congelé. La voz venía del otro lado. Era mía, exactamente la mía, con el mismo tono cansado, el mismo leve acento que tengo cuando estoy nervioso. «Por favor, déjame entrar, estoy atrapado allá afuera». El tono era convincente, demasiado convincente. Si alguien más lo escuchaba, habría jurado que era yo, pero yo estaba dentro. Entonces vino algo peor. Desde la cocina, detrás de mí, otra voz dijo: «Él está mintiendo, yo soy tú». Me giré de golpe, el corazón golpeándome el pecho. La cocina estaba vacía, o eso creí, porque algo se movió en la sombra, apenas perceptible. No pude distinguirlo bien, pero parecía como si algo hubiera adoptado mi forma, solo que torcida, como si la hubieran dibujado de memoria y mal. Ojos un poco más grandes, sonrisa más amplia, demasiados dientes. Corrí escaleras arriba, atrancando la puerta de mi habitación. Busqué el arma en el llavero, pero no estaba. Nunca había tenido una, solo era una idea tranquilizadora que me repetía. Me encerré, temblando, escuchando cómo ambas versiones de mí discutían. «Él está adentro». «No, él está afuera. Mátalo antes de que entre». Y luego silencio. Al amanecer, me atreví a salir. La casa estaba vacía, sin señales de nadie. Pero desde entonces, cada noche, a la misma hora, escucho mi voz afuera llamándome. Y otra más, adentro, observando.
Ya no sé si sigo siendo yo, o si fui yo el que quedó atrapado allá afuera. Tal vez abrí la puerta, tal vez sigo soñando, pero cada noche, cuando escucho esa voz en el bosque, no sé si debo tenerle miedo a lo que está afuera o a lo que ya dejó entrar. Desde aquella noche, todo cambió. Las sombras en la casa aparecen más densas, como si contuvieran secretos que no quiero descubrir. Las paredes ya no me dan seguridad, sino que parecen observarme, y cada rincón oscuro es una amenaza latente. Algo se filtró aquella noche. No sé si fue real, un reflejo o una parte de mí que se quebró para siempre. Empecé a colocar espejos en cada habitación. No por vanidad, sino por necesidad. Necesitaba saber si aún era yo el que se reflejaba. Al principio funcionó. Mi imagen me devolvía la mirada como siempre. Pero con el tiempo noté diferencias, apenas perceptibles. Un parpadeo retrasado, una sonrisa que no había hecho, una expresión que no recordaba sentir. Una noche, incluso lo vi moviendo los labios sin que yo hablara. Lo destruí, lo hice pedazos con una silla, pero cuando me miré en el espejo del baño, él seguía ahí, sonriendo, sin moverse. Dormir se volvió imposible. En cuanto cierro los ojos, sueño con ese bosque. Estoy dentro de él, atrapado, gritando por ayuda, mientras otro yo camina libremente en mi casa. En el sueño, mis pies están enredados en raíces vivas que se aferran a mis piernas, como si la tierra misma quisiera tragarse mi voz. Y siempre escucho la puerta cerrarse a lo lejos. Alguien tomó mi lugar, alguien con mi rostro. Comencé a grabarme mientras dormía. Necesitaba pruebas. En las primeras grabaciones no había nada, solo mi respiración, alguna que otra pesadilla que se escapaba en murmullos. Pero una madrugada escuché algo diferente. Una voz, suave, muy cerca del micrófono. Ya no puedes volver. Era mi voz, y no estaba soñando. Esa misma semana fui al pueblo. Intenté contarle al párroco, al médico, incluso al viejo locutor de la radio local. Me miraron como si estuviera loco. Debes descansar, decían. Pero nadie entendía lo que sentía, que mi cuerpo no era del todo mío, que mi voz había sido robada, multiplicada, soltada en el bosque como una trampa para el alma. Entonces, una noche lo vi de nuevo. Estaba parado en el umbral del bosque. Era yo, pero sin brillo en los ojos, como una marioneta sin alma. Me observó en silencio, luego sonrió y dijo con mi voz: «¿Y si tú fuiste el que salió del bosque y yo el que quedó adentro?» Desde ese día no he podido confiar ni en mi reflejo ni en mis pensamientos. ¿Qué tal si soy la copia? ¿Y si yo soy él, el impostor, que tomó la vida de alguien más? A veces me despierto en lugares donde no recuerdo haber estado, con barro en los pies, hojas en el cabello. Una vez desperté con sangre seca en las manos y no supe de quién era. La voz del bosque ya no me llama. Ahora susurra desde dentro de mí. Y yo ya no sé quién está contando esta historia. Tal vez tú tampoco. Desde hace días no me atrevo a mirar los espejos por mucho tiempo. Cada vez que lo hago, hay un instante, una fracción de segundo apenas perceptible, en la que algo se queda mirándome incluso cuando yo ya he desviado la vista. Un retraso mínimo, sí, pero suficiente para helarme la sangre. No necesito más pruebas. Sé que no estoy solo dentro de este cuerpo. La cosa que me habita es paciente. No se apura. No me ataca. Solo está esperando. Me observa desde dentro, como si estuviera aprendiendo, imitando mejor cada gesto, cada emoción, cada duda. A veces siento que lo hace mejor que yo. Hoy encontré algo que no recordaba haber escrito. Una nota, en mi propia letra,
colocada sobre mi cama. El verdadero tú aún grita en el bosque. Esta vida ya no te pertenece. Intenté huir. Empaqué a toda prisa. Tomé el auto y salí hacia la carretera rumbo a cualquier lugar que me alejara de esta casa, del bosque, de mí mismo. Pero el camino no llevaba a ninguna parte. Literalmente. Después de unos kilómetros los árboles se cerraban. El bosque se extendía, como si me envolviera, como si se moviera conmigo, cambiando el paisaje mientras avanzaba. Volví a pasar por el mismo árbol caído, por la misma señal oxidada, una y otra vez. Di vueltas durante horas hasta que el sol cayó y la noche me abrazó con su espesa oscuridad. Entonces la radio del auto se encendió sola. Una interferencia primero. Luego, mi voz. Ya no hay camino. Solo tú, solo nosotros. Apagué el auto, me bajé y allí estaba, justo frente a mí, a unos metros del borde del camino, entre los árboles. Mi silueta, mirándome, sonriendo. No haya dónde ir, dijo, y entonces sentí algo detrás de mí. Me giré y vi otra figura igual a mí, luego otra y otra. Todas surgían del bosque, emergiendo como sombras vivas, todas con mi rostro. Algunas lloraban, otras reían, otras simplemente me observaban con un vacío inhumano en los ojos. Me rodearon. No sé cómo logré volver a casa, o si lo hice. La puerta estaba abierta, la luz de la cocina encendida. Todo estaba como lo dejé, pero no se siente igual. La madera cruje distinto. El reloj se detuvo a las 3:33 a.m. y ya no avanza. El viento dejó de soplar. Y hay algo más. Escuché pasos en el ático. Subí con un cuchillo en la mano, temblando. Cada escalón crujía como si gritara mi nombre. Llegué hasta la trampilla y la abrí lentamente. La linterna iluminó una figura en cuclillas en la esquina. Me observaba. Tenía mi rostro, mis ojos. Y entonces dijo: ¿por qué regresaste si sabías que yo ya estaba aquí? No grité, no corrí. Solo lo entendí. Tal vez nunca salí del bosque. Tal vez sigo ahí, atrapado, multiplicándome en ecos y susurros, tratando de volver. Pero alguien más, con mi voz, ya vive esta vida. Y ahora cada vez que hablo, me pregunto, ¿soy yo el que está hablando? ¿O es él, usando mi voz desde adentro?